es en el hogar donde se gesta la violencia. Hoy muchas veces el papá está en la casa, la mamá está en la calle trabajando. O sea, hay un revuelto en los hogares. Vaya que usted le coja el jabón a su esposa o a su esposo. Vaya que usted le toque la toalla. Si yo quiero que haya justicia en mi casa, todas las cosas que en mi hogar se hagan tienen que hacerse de acuerdo a lo que la palabra dice. Dice, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerde que hemos venido hablando todo este año acerca de la familia, porque la promesa es que Dios va a levantar los hogares de esta casa. Y usted acabó de escuchar a Alejandro ahora con la palabra que nos regaló. Dios va a ser hijos, no esclavos. Amén. Necesitamos pasar por ese proceso de libertad. Necesitamos ser hijos de Dios. Necesitamos que los principios, los valores, las promesas de Dios sean vivas en cada uno de nosotros y en cada familia y en cada hogar. Entonces, vamos a hablar de lo que es justicia. Usted tiene que tener en cuenta de que Dios creó fue una familia. Amén. Dios no creó un hombre, Dios no creó una mujer, Dios creó una familia. En la familia es donde se fortalecen, se forman, se cultivan, se aprenden los valores, los principios, las disciplinas que deben regular nuestra vida. Es en la familia donde nosotros creamos hijos y los colocamos en una sociedad justa. Hoy vemos violencia, hoy vemos maltrato, hoy vemos robo, hoy vemos asesinatos, porque se han perdido los conceptos básicos, primordiales que deben haber en una casa. O sea, necesitamos nosotros recuperar esos valores, y los recuperamos es al interior de cada hogar, al interior de cada familia. Amén. Entonces, cuando usted mira el concepto de lo que es justicia, si usted mira desde el punto de vista espiritual, ¿qué es justicia? Dice justicia es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. O sea, se está hablando que la justicia tiene que ver con relación. O sea, la justicia tiene que ver con personas, con relación entre personas. Y cuando miramos el concepto de justicia entre Dios y yo, habla de la conducta que yo debo tener, de la rectitud de mi conducta con respecto a la relación que yo tengo con Dios. O sea, ¿cómo debo orar yo? O sea, ¿cómo debe ser mi relación con Dios para yo tener rectitud de conducta? Para tener una conducta acorde a lo que Dios quiere y a lo que Dios pide de mí. Entonces, cuando entiendo eso, entiendo que justicia es una transformación y un cambio en el carácter, en el ser de cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de Dios, o sea, yo tengo que partir del punto de vista de Él, no del punto de vista mío. O sea, ¿cómo es rectitud de conducta de acuerdo a los principios de Dios, no a los principios míos? Porque la relación es entre Dios y yo. ¿Sí se entiende? O sea, entonces, ¿qué es? ¿Qué estoy dispuesto yo a cambiar? ¿Qué estoy dispuesto yo a dejar? ¿Qué estoy dispuesto yo a permitir que Dios obre dentro de mí para tener una correcta relación con Dios? A través de la sangre de Jesús, la Biblia dice que Él nos hace justos. Y cuando Él nos hace justos, Dios nos ve con justicia, ve justificación en nosotros. Pero esa justificación no es solo de nombre, eso tiene que estar reflejado en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos en medio de una sociedad. O sea, ¿qué tipo de relación tengo yo? El tipo de relación depende del tipo de conducta que vos tengas. Vos podés tener una conducta de esclavo o una conducta de hijo. Y ese tipo de conducta va a marcar qué tipo de relación tenés vos con Dios. Si vos tenés una conducta de esclavo, te la pasas todo el tiempo pidiendo. Y si vos tenés una conducta de hijo, es una relación de padre e hijo, de cobertura, de principios, de valores. Pero cuando yo soy hijo, yo sé que mi padre tiene una herencia para mí, entonces no pido nada. Amén. Cuando soy esclavo pido todo porque no tengo nada. Eso desde el punto de vista general de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de una familia, entonces la justicia en una familia manifiesta, la justicia en una familia manifiesta la fidelidad consecuente conmigo mismo y con el pacto que hago con la otra persona. Eso es justicia. ¿Sí se entiende o no?
¿sí? Manifiesta la fidelidad. O sea, ¿qué es fidelidad? Cumplir con el pacto es la fidelidad. Entonces, manifiesta la justicia en una familia, manifiesta la fidelidad consecuente, o sea, que es tanto de aquí para allá como de allá para acá, conmigo mismo y con la persona con la cual yo hago el pacto. Por eso es importante tener en cuenta que cuando usted se casa, cuando usted se mete dentro de la bendición del matrimonio, realmente usted lo que está haciendo es un pacto delante de Dios, donde Dios es el garante del pacto. Cuando dice manifiesto la fidelidad, es la fidelidad al pacto que yo hago con mi esposa. Hago un pacto con mi esposa de obrar de acuerdo a ¿qué? A los principios establecidos en la palabra de Dios, que nos indica, nos enseña cómo debe de funcionar un hogar. O sea, eso es justicia. O sea, un hogar debe manifestar la fidelidad que usted adquirió con su pareja en el pacto que ustedes hicieron de vivir juntos para toda una vida. Un pacto delante de Dios, donde dijeron, Dios, tú eres el garante del pacto. Entonces, si Dios es el garante del pacto, lo mínimo que yo debo hacer es cumplir con la palabra. O sea, de acuerdo a la palabra, cómo debe ser mi familia, cómo debo yo criar, cómo yo debo edificar el hogar que acabamos de empezar. Amén. En Efesios 5, 21 al 33, Efesios 5, 21 al 33 y el capítulo 6, los 4 primeros versículos, habla de qué es una esposa, de qué es un esposo y qué son unos hijos. Habla de unos compromisos que se deben establecer. Habla de qué debe hacer un hijo, de qué debe hacer un esposo, de qué debe hacer una esposa, de qué debe hacer un padre. O sea, eso es solamente por tomar ese ejemplo nomás allí, porque hay muchas partes de la Biblia que hablan de la familia. Si yo quiero construir y edificar una familia justa, yo necesito implantar los principios de la palabra. Lo primero que tengo que hacer es permitir que Dios sea entronizado en un hogar. Por eso tanta insistencia a nosotros, tanta insistencia de que cada uno de nosotros abramos en nuestra casa un hogar de luz. Cuando yo entronizo a Jesús en medio de mi hogar, yo me someto a lo que la palabra dice, las reglas y las normas y los principios que hay en mi familia para construir y para edificar un hogar, una familia justa. Que haya justicia en la casa. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, está hablando de esposo, esposa, está hablando de hijos, está hablando de padres, o sea, está hablando de familia. Amén. Está hablando de familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, escuche, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Si usted mira lo que acabamos de leer, lo que está haciendo Dios es que cuando usted lleva a la esposa o al esposo o al novio o a la novia al altar y recibe la bendición de Dios, lo que usted está diciendo es: yo me someto a vivir bajo los principios y los parámetros que esta palabra señala para mí.
Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que un hogar está conformado por un esposo y una esposa, que a la vez son padre y madre, y por unos hijos. Que el esposo, con respecto a la esposa, tiene unas funciones, tiene unos roles. El esposo es el líder. El esposo es el sacerdote. El esposo es quien ama a la esposa. El esposo es quien guarda a la esposa. El esposo es quien lava a la esposa. El esposo es quien respeta, quien valora, quien coloca los principios en un hogar, en una casa. Amén. Lo que está diciendo la palabra allí es que cuando yo soy el líder en mi hogar y yo quiero dirigir a mi familia por un camino para alcanzar una meta, escuche esto. Si usted quiere dirigir su hogar, si usted quiere ser guía en su hogar, si usted quiere ser el sacerdote y el líder de su hogar, usted tiene que identificar a dónde usted quiere llevar su casa, hacia dónde usted la quiere llevar. Y para usted poder guiar su hogar, usted tiene que compartir con los miembros de su casa, con su esposa, con sus hijos, qué es lo que usted piensa hacer, qué es lo que las decisiones que ha tomado, a dónde usted quiere conducir, a dónde usted quiere llevar su casa. O sea, hay unos principios allí. Está el principio del respeto en un hogar. Los hijos ven el respeto y lo ven desde los padres. El respeto, el amor, la dirección, el sacerdocio, el hablar bien, porque dice, y guarda y lava y purifica y limpia a su esposa. ¿Cómo la limpia? Con la palabra. O sea, usted cuando le hable a su esposa, usted le habla bonito, ve. Usted purifica a su esposa cuando le hable. Estás bonita. Está bonitica, mi amor, hoy. Amén. Principios. Después habla, ¿sí? Y le dice a la mujer, y usted sométase. Póngase de acuerdo. Porque la gran mayoría de los hogares, la mujer mantiene en desacuerdo con el esposo. No quieren unirse para decidir. No quieren unirse para tomar riesgos, para invertir, para dirigir. No quieren. O sea, la esposa por un lado y el esposo por otro. Entonces dice, sométase, o sea, póngase de acuerdo con él, con su esposo. Y dice, y respete a su esposo, póngale cuidado, tómelo en cuenta. Escuche lo que dice. Habla de respeto, ¿sí? Habla de los principios de un esposo y una esposa, que son valores. Los hijos tienen que ver ese ejemplo en esa pareja. Tienen que ver que hay un esposo que ama a la esposa, que respeta a la esposa, que valora a la esposa, que limpia a la esposa con las palabras. Tiene que haber una esposa que se somete al esposo y que respeta al esposo, que no le saca los cueros al sol, que no lo deja en ridículo delante de los demás, que mantiene la boca sujeta o sujeta a la boca, que no habla por hablar, que no habla bobadas. Amén. Y después habla de los hijos. Después dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice la Biblia que el hijo obedece al padre? Porque en el padre y en la madre está la dirección, está el sacerdocio, está la guía, están los principios, está la disciplina, están los valores. Entonces dice, sométase a lo que ese padre y esa madre coloquen como disciplina y como constancia y como límites en ese hogar, dice la palabra. Y después dice, al hijo le dice, y honre a tu padre y a tu madre. El primer versículo, el primer mandamiento con promesa, hónrelo para que te vaya bien, primero. Segundo, para que tengas una larga vida. Segundo, sobre la tierra. Y cuando lo está en Éxodo, ese versículo dice la tierra que Dios te da. O sea, el hijo o la hija que honra a un padre y una madre, Dios le da una tierra, le da larga vida en la tierra que Dios le dio, y va a disfrutar de esa tierra. Y algo aquí bien tremendo que está en el capítulo, en el versículo 4, dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y muchas veces hemos tomado ese versículo, ese pedacito de versículo, cuando dice no provoquéis a ira, de que no los cantaletee, y no tiene que ver nada con la cantaleta. Hoy que estuve leyendo y diciéndole al Señor que me mostrara, que me dijera, que me permitiera ver lo lindo, lo que hay allí oculto, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, que si usted, escuche, no coloca disciplina en su casa, si usted no amonesta a sus hijos de acuerdo a los principios de la palabra, usted provoca ira en sus hijos. O sea, un hogar sin normas, un hogar sin disciplina, un hogar sin límites, un hogar donde cada cual haga lo que quiera,
es un hogar donde los hijos están propensos a ira. No es porque usted los cantaletea, entonces usted tiene que decirles. Porque dice amonestación, amonéstelos, dice allí, instrúyalos. ¿Y a usted cuántas veces lo instruye el Señor? ¿Cuántas veces le instruye el Señor sobre lo mismo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Todo el tiempo sobre lo mismo. No murmure, no murmure, no murmure, no murmure. ¿Cuántas veces le ha dicho? No sea rebelde, no sea rebelde. O sea, Dios es como una gotera en su vida. Pi, 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 pi. Sí, Dios te mantiene diciendo. O sea, pareciera una cantaleta. Y nosotros hemos visto ese versículo: no provoquéis a sus hijos, no los desesperes, no los desesperes. Y lo que está diciendo es, hermano, cantaletea a esos muchachos. Pero de acuerdo, escuche, dice, de acuerdo, es que el problema es que los cantaleteamos como nosotros creemos. Pero dice, cantaletealo de acuerdo a los principios. Dice amonestación, dice allí, amonestación del Señor. O sea, de acuerdo a los principios de la palabra. Lo que usted vea que no esté de acuerdo a la palabra, dígaselo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, las veces que necesite, hasta que el pelado se ubique. Si usted no establece normas en su casa, si usted no establece disciplinas en su casa, si usted no amonesta a sus hijos de acuerdo a lo que el Señor dice, son hijos que van a estar propensos a ira. Son hijos, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los hijos se enojan cuando siempre hacen lo que quieren. Y un día usted le dice, porque no haga eso, ese día se le enoja. Como no había una disciplina, siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. El día que usted dice, espérate, eso no, ese día se enoja. ¿Quién provocó esa ira? Usted. ¿Por qué? Porque no colocó una disciplina en su hogar. Porque no estableció un límite en su casa. Porque los hijos no vieron, los hijos que tienen que ver, el hijo tiene que ver al papá y a la mamá. Los hijos tienen que formarse la idea correcta de lo que es un padre y lo que es una madre. Un padre que provee, un padre que es sacerdote, un padre que lidera, una madre que se somete y respeta. Los hijos tienen que ver eso. Pero hoy vemos los roles cambiados. Hoy vemos madres que proveen, madres que son sacerdotes. O sea, los pelados mantienen bravos, hermano. Se enojan por cualquier cosa. Un pelado que no sepa a dónde debe irse, al papá o a la mamá, o a dónde el papá y el papá le dice que no le digo ni mamá porque mi mamá me dice que sí. O sea, son pelados que se van a levantar con indisciplina, se van a levantar bravos, enojados. Mi mamá ya me dijo, mi papá ya me dijo. Y los pelados le miden el aceite a uno. Y lo digo porque nosotros lo sufrimos en nuestra casa. Mi hija tan linda, tan bella, ella detectó en su sabiduría, ¿sí?, que ella podía ir y me pedía, le pedía permiso a la mamá. Si la mamá le decía que no, venía donde mí y no me decía, ya fui donde mi mamá, y mi mamá me dijo que no. Y yo decía, bueno, vaya. Y mi papá sí me dijo que fuera, mi papá sí me dijo. Y Lorena después me llamaba y me decía, ¿por qué le dijiste que sí? Si yo le dije que no, yo no sabía. Entonces, cuando ya empezamos a ponernos de acuerdo, entonces ella, en su sabiduría, cambió la táctica. Entonces ella llegó y me decía, papá, que si me irá a tal parte, hablaste con su mamá, sí, y quiero tu mamá que lo que usted diga. Y yo, bueno, mija, pues, para hablarlo con ella, mija, es que Daniela dice que lo que usted diga. No, ella no me dijo nada. Ella me pidió permiso y yo ya hablé con su papá. Yo, mija, que tu mamá dijo eso. Mamá, ¿y eso no es lo que él diga? En su sabiduría, ¿cierto? Eso, o sea, ¿por qué? Porque los pelados se vuelven expertos en manipularlo a uno, hermano. Hasta que nos pudimos poner de acuerdo los dos y empezamos a manejar las cosas de común acuerdo, papá y mamá, a establecer límites, a establecer parámetros, ¿sí? A veces sucedían cosillas, pero no vale la pena hoy. O sea, yo sé que si mi hija está hoy aquí y se ha entregado al Señor es porque Dios ha hecho la obra en ella. Sí, porque de alguna manera mi esposo y yo hemos orado por ella y porque de alguna manera hemos establecido disciplinas en nuestra casa. Hoy fui a visitar una parejita, ¿sí? Que el hijo de ellos, una parejita que tenía 3 hijos, y el hijo de ellos hace 2 años, hoy cumplía 2 años de muerto, se había matado en una moto. Entonces yo fui a visitar esa parejita y hablé con ellos y tratando de transmitirles la paz que Dios haya puesto en nuestros corazones. ¿Sí? Y entre las muchas cosas que hablábamos, yo le decía a la mamá, yo le decía, hermano, uno tiene que guardar los mejores recuerdos de su hijo. Entonces yo le decía, por ejemplo, yo guardo los mejores recuerdos de mi hijo.
¿sí? Y yo recuerdo que mi hijo nunca me llevó la contraria. Hacía lo que quería, pero nunca me llevaba la contraria. Mi hijo era un experto, hermano. Sí, papá, vos tenés razón. No, eso es así. No, eso no se puede volver a hacer. Y salía y lo hacía. Pero es un recuerdo lindo en mí. Porque yo veo hogares hoy donde los hijos se enfrentan a los padres, donde se paran y donde le dicen, hermano, yo ya tengo 18 años, yo ya estoy grande, yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Usted no me puede poner y hacer lo que usted diga aquí. Yo ya soy libre. Nunca mi hijo hizo eso. Muchas veces hizo lo que quiso, o siempre hizo lo que quiso, pero nunca me hizo eso. ¿Sí? Entonces, eso yo le decía a ella, lindo poder tener esos recuerdos, ¿no? Poder tener esos recuerdos de que nunca tuve un hijo que se enfrentó a mí, nunca tuve un hijo que me pechó. Siempre tuve un hijo que se sometió a lo que yo le decía. No lo hacía, pero se sometía. Amén. Entonces yo le transmitía, yo decía, guardemos los buenos recuerdos, hermano. O sea, y yo sé que mi hijo era bien. Yo sé que mi hijo pues está en el cielo. Yo sé que está allá. ¿Sí? Porque si algo mi hijo quiso hacer fue honrarnos a nosotros. Nunca hacernos pasar malos ratos, malos momentos. Después fue que me di cuenta de una cantidad de cosas que él hacía que yo ni sabía. ¿Sí? Pero conservamos el mejor recuerdo de honra, ¿sí? De él escuchar el consejo y sabía que yo recuerdo una vez que hicimos una reunión de hombres aquí y cuando empezamos a ministrar él se arrodilló allí con la frente en la tierra y duramos casi una hora orando y él se quedó la hora ahí y yo decía, este majo que se durmió o qué, y yo me agachaba así y lo miraba y veía que lloraba. Tenía un charquísimo de lágrimas ahí. Y yo entendía, hermano, que estaba en una lucha interna. Porque el mundo ataca fuerte, el mundo quiere absorber. Y yo sabía que él estaba luchando por su libertad. Y hoy yo sé hoy que él no es esclavo. Yo sé hoy que él es hijo. Y él es libre, hermano. ¿Amén? Entonces, hay muchos recuerdos, ¿sí? De justicia, de parámetros, de principios. Entonces, usted lo que tiene que hacer, si usted quiere establecer, si usted quiere tener un hogar justo, que haya justicia, usted necesita establecer, su hijo, su hija tiene que identificar quién es el hombre y quién es la mujer, no por el pelo corto y los blue jeans, sino porque el hombre es el sacerdote, sino porque el hombre es el líder, sino porque el hombre es el que dirige el hogar, sino porque el hombre es el que provee en la casa, sino porque el hombre es el que ama a la esposa, el que respeta a la esposa, ama a la esposa, limpia a la esposa, guarda a la esposa, purifica a la esposa, santifica a la esposa, identificar al hombre por eso, identificar a la mujer porque es la ayuda idónea, porque está sometida al esposo y porque respeta al esposo. O sea, tiene que tener esa identidad clara. Porque pueden estar los dos en una casa, puede estar papá y mamá, pero los hijos pueden perder la identidad de lo que es un padre y una madre, pueden tener los conceptos revueltos. Amén. Y no es justicia eso. La Biblia da una cosa, justicia, recuerde lo que lo hablamos, ¿no? La justicia es la rectitud de conducta con respecto a la persona con la que yo me relaciono. Si yo quiero que mi hogar sea justo, si yo quiero que haya justicia en mi casa, todas las cosas que en mi hogar se hagan tienen que hacerse de acuerdo a lo que la palabra dice. O sea, el pelado debe saber identificar quién es quién en la casa. Y si era lo que tenían claro los abuelos, era eso. ¿Quién era el papá y quién era la mamá? Hoy los pelados no saben quién es el papá y quién es la mamá. Hoy los pelados buscan al papá y la mamá para cualquier cosa. Hoy muchas veces el papá está en la casa, la mamá está en la calle trabajando. O sea, hay un revuelto en los hogares. Y si nosotros necesitamos hogares justos, necesitamos establecer el diseño de Dios para el hogar, los principios de Dios. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? ¿Quiénes son los hijos? Hoy parece que los hijos fueran los papás. ¿Me ha visto? Papito, ¿puedo salir un momentico a la esquina? No, ya. Yo me quedo, ya, venga. Pareciera que ellos fueran los papás, porque no se establecieron esos principios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, usted tiene que entender que la familia, escuche, iglesia, la familia es el lugar. La familia es el lugar donde las personas, escuche, donde las personas aprenden a vivir en sociedad. Es en la familia. Hogares unidos, con principios, con valores, con disciplinas, con límites.
La familia es el lugar donde todos los miembros de una casa aprenden a vivir en sociedad. Amén. Entonces, cuando usted entiende eso, es que si yo aprendo a vivir en sociedad, es en la familia donde yo tengo que aprender a compartir. Es en la familia donde yo tengo que aprender a ser tolerante. Yo no sé si usted escuchó la noticia hoy de un pelado de 23 años que mató a la esposa. Y la mató, le pegó un poco de puñaladas y la mató delante del niño o la niña. Un pelado de 23 años. Y establecieron ellos una discusión porque la señora le ha llamado la atención al hijo de ellos, no sé si era niño o niña, y él se enojó y empezaron a discutir y le pegó unas puñaladas. Hace una semana, yo no sé si usted vio, de un pelado jovencito también que mató a la mamá, que era una magistrada en Medellín, creo. ¿Sí? O sea, es en el hogar donde se gesta la violencia. Es en el hogar donde se pierden los principios. Es en el hogar donde se pierden los valores. Es en el hogar donde uno empieza por su conducta a cultivar la injusticia. Es en el hogar donde yo aprendo a vivir en sociedad, donde yo aprendo a vivir con otros. Es en el lugar donde yo tengo que identificar quién es el otro, qué es lo que yo tengo para compartir con el otro. Amén. En el hogar yo tengo que descubrir esa parte. En el lugar de eso tengo que descubrir cómo yo puedo vivir junto a otra persona, cómo yo puedo saber qué es lo que es de ella, qué es lo que es mío, qué podemos compartir los dos. Es el lugar donde yo tengo que entender que alguien puede ocupar otro espacio en mí. Otros miembros de mi casa tienen otro espacio en mí. Es en el lugar donde yo tengo que aprender eso, y eso es justicia. Es en el hogar donde yo tengo que aprender que yo tengo que ayudarle a esa persona y que esa persona tiene que ayudarme a mí. Es en el hogar donde eso se tiene que aprender, y eso es justicia. Eso lo aprendo en un hogar. Y algo bien lindo, mire, que me enteré y que he descubierto, es que hay dos conceptos que nosotros manejamos. Un concepto que es mío, todo es mío, mío, y esto es mío, y esto nadie lo toca, y esto es mío, y uno ve los peladitos y la pieza, y vaya que el hermanito entre a la pieza o que le coja el juguete al otro, o a unos esposos. Tienen toallas diferentes, jabones diferentes, desodorantes diferentes. Vaya que usted le coja el jabón a su esposa o a su esposo. Vaya que usted le toque la toalla. O sea, y es en el hogar donde yo tengo que aprender a compartir. Es en el lugar donde yo tengo que establecer la justicia, donde tengo que aprender a entender qué es lo que es justicia, qué es lo que es compartir, qué es lo que necesita y qué es lo que yo necesito. Ya no nos arropamos con la misma cobija. Ya cada cual tiene su cobija. Y la de ella es la de tigre. Y la mía es la de oveja. Y vaya que usted le coja la cobija al otro. Si usted por casualidad tiene la de tigre y le coge la de oveja, esa oveja se le vuelve tigre. ¿Por qué me cogió la cobija mía? Pero es en el hogar donde se tiene que establecer esos principios, esos valores. ¿Sí? Entonces, nosotros, mire, es en el hogar, escuche, para aprender a ser justos, para que haya justicia, es en el hogar donde nosotros tenemos que aprender a entender los conceptos de lo que es mío, los conceptos de lo que es de nosotros. El concepto de mío es un concepto egoísta, orgulloso, donde todo es mío, donde yo me merezco todo, donde yo soy el mejor, donde yo soy el más lindo, es en el hogar donde usted cría hijos, esposa o esposo, cría donde todo es mío. O cría hijos o esposos donde todo es de nosotros. Es en el hogar donde se establecen esos principios, y es en el hogar donde se establecen esos parámetros de acuerdo a los roles que usted tenga y a las disciplinas y a la palabra que usted aplique. Amén.